Bienvenidos a esta reunión de logística en tiempos de COVID. Tenemos la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de las Américas. Tiene el gusto de presentarles a ustedes al ingeniero Carlos Zambrano. El ingeniero Zambrano, permítanme un poco contarles quién es el ingeniero Zambrano, quien es un experto en logística aquí en el Ecuador. El ingeniero Zambrano, Carlos Zambrano, tiene una experiencia extensa en temas logísticos, especialmente en la gerencia de proyectos y en la gestión de la cadena de suministro. El ingeniero Zambrano también tiene vasta experiencia en actividades de liderazgo y equipos para alcanzar metas de calidad especialmente. Carlos trabaja desde hace muchísimos años en la empresa Pronaca, haciendo actividades dentro de toda la empresa, evidentemente, y tiene una experiencia dentro de la cadena de abastecimiento que realmente sorprende. Tiene un resumen extensísimo y tenemos realmente el gusto de tener esta tarde con nosotros para darnos esta charla. ¿Qué les parece entonces si permitimos que Carlos nos comparta su presentación, de tal forma que podamos iniciar con esta charla? Vamos a dejar que las preguntas ocurran al final de la presentación, de tal forma que yo como moderador les voy a pedir que escriban sus preguntas en el chat de la reunión y podamos leerlas para que Carlos nos pueda, de esa forma, al final de la presentación, hacer una explicación sobre los temas que cada uno de nosotros quisiese escuchar un poquito más en detalle, ¿sí? Así que, por favor, conecten también su chat, de tal forma que podamos hacerle las preguntas a Carlos al final de la presentación. De esta forma, entonces, Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por atendernos y por hacernos esta presentación que sabemos que va a ser muy, muy instructiva. Por favor, Carlos, si nos puedes compartir tu presentación. Gracias, Andrés. Les comparto. ¿Me avisa si están viendo? Correcto, estamos viendo tu presentación. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias por estar acá y compartir estos minutos. Es un tema amplio, logística en tiempo de COVID. He tratado de resumir lo más relevante en diferentes aspectos. Y creo que lo más rico de todo va a ser que las preguntas al final. Realmente incentivo a todos a que puedan hacer alguna pregunta. Creo que de estas conversaciones es de donde sale el aprendizaje. Entonces, muchas gracias y comenzamos. Aquí estaba preparando un pequeño resumen de quién soy, pero gracias, Andrés, tú ya nos ayudaste con ese tema. Básicamente, es que dijo Andrés, yo soy ingeniero en alimentos, ingeniero químico especializado en alimentos. Tengo estudios en supply chain. Desde inicios de mi carrera me involucré con la logística. Comencé a trabajar en operador logístico en Brasil, un operador logístico grande. Fui consultor un tiempo y ahora estoy, como dijo Andrés, ya 10 años en Pronaca. He dividido esta presentación básicamente en 3 bloques, 3 temas principales. Primero, vamos a ver un poquito cambios comportamentales frente al COVID, temas que han influenciado directamente aquí en el Ecuador, temas de comportamiento que nos ha hecho este virus a nosotros acá en el país. Impactos en la industria, esta va a ser una segunda parte. Quisimos usarle un poco de cómo ha impactado el COVID en nuestro manejo frente al consumidor, frente a proveedores, frente a la logística nuestra, que tiene paralelos con otras empresas aquí en el país. Mucho de lo que nosotros vivimos acá, vivieron varias empresas nuestras, entonces son temas que se relacionan con otras industrias. Hay unos ejemplos también de ciertas acciones que están haciendo aquí en Latinoamérica. Y quisiera terminar con algunas tendencias mundiales, que es importante tener los pies en nuestro país, pero la mirada en el mundo. Y ahí quisiera darles un pequeño, ya hablando más de supply chain, una pequeña visión de qué es lo que se está pasando en el mundo, qué es lo que se está pensando, qué es lo que se está haciendo, cuáles son las tendencias, para dónde se piensa ir, para que ustedes también puedan tener una visión un poco más amplia. ¿De acuerdo? Comenzamos. Cambios comportamentales frente al COVID. ¿Qué preocupa a los ecuatorianos? Este es un censo que ha hecho la empresa consultora Ipsos a ciertos grupos focales, donde se ha preguntado
al ecuatoriano qué es lo que usted le preocupa, qué usted tiene miedo. Básicamente son 3 puntos: exposición al contagio, seguridad laboral y crisis económica. 2 de estos 3 puntos están relacionados realmente con la economía, ¿no? El miedo al perder el empleo, a la disminución de ingresos, a que el gobierno, el país no se recupere y tengamos pérdidas. Entonces eso nos da o nos señala, nos apunta para dónde va a ir el consumo y cómo las empresas tienen y deberían reaccionar frente a esto. Aquí están percepciones de consumos. Es una parte importante también de lo que se preguntó. Es cómo cree que evolucionarán sus ingresos. Aquí vemos la parte roja, es que podrían bajar los ingresos. Se mantienen igual en esa parte, tal vez no sabe cómo irán. Vemos una tendencia a la baja ya en el 2019. O sea, las personas, los ecuatorianos ya tenían una percepción de que sus ingresos podrían bajar desde el año 2019. Recordemos que el 2019 no fue un buen año para el país. El país tuvo un crecimiento de Producto Interno Bruto básicamente marginal. El país realmente no creció en 2019, entonces ya venía esa preocupación, y esa preocupación de que sus ingresos podrían bajar se acentúan durante la pandemia, justamente los meses de marzo, abril, mayo. La percepción es que realmente el ecuatoriano dice sus ingresos va a bajar. Lo mismo pasa con cuando se le pregunta cuál es la estrategia más inteligente en consumo de hogar en estos momentos, ¿no? La estrategia más inteligente es bajar consumo, o sea, es una tendencia al ahorro, que también ya venía en crecimiento y tiene un pico en la época de pandemia. Entonces, estas percepciones de consumo un poco ya nos guían para dónde va el comportamiento del ecuatoriano frente a la industria y frente al comercio. Estos son datos de la empresa Kantar. Hábitos de consumo, ya son los hábitos. ¿Cómo compro más alimentos perecederos? 68% de la gente. Tiendo a comprar más productos de desinfección. Esto es un pico en consumo que en este punto afecta a una industria en particular, que es la industria de desinfección, alcoholes y químicos. Sin embargo, tiene consecuencias que vamos a ver más adelante en otros tipos de industrias, 69%. Y estas dos tendencias o hábitos que están muy relacionadas. Presto más atención a los productos de promoción y presto más atención a los precios, ¿sí? Estas están interligadas y también nos indican dónde va a estar o cómo va a estar escogiendo el consumidor qué comprar en esta época de pandemia. La navegación en Internet cobra fuerza. 70% de la gente dice que está navegando más en Internet que hace un mes. Esto fue en junio del año pasado. Ve más televisión abierta que hace un mes. Ve más televisión on demand que hace un mes. Esto tiene un pequeño efecto interesante en marketing, donde en los últimos años el mercadeo ha estado enfocado en canales digitales, en redes sociales, muy fuerte en Facebook, y ha dejado un poco la televisión de lado. Lo que se ve en esta pandemia es que la televisión sigue siendo una puerta de entrada a la familia ecuatoriana y por lo tanto sigue siendo una vitrina muy grande para exposición de productos. Y claro, en la punta de lanza está la navegación en Internet. Esto hace que la gente interactúe más con los sitios web, y aquí hicimos algunas cosas en punto web que lo vamos a ver más adelante. El localismo se vuelve un factor de decisión. Eso es importante. Aquí son dos grupos focales. En un grupo respondió 50% que presta más atención al origen de los productos. 52% del segundo grupo también mencionó que presta más atención al origen del producto. O sea, hay un enfoque mucho más en lo nuestro. Y una compra local, aquí los números son más expresivos. La gente prefiere hacer compras en supermercados cerca del hogar. La gente está menos dispuesta a deslocarse, a movilizarse, a moverse. Esto empuja y fuerza a la cadena logística, la cadena principalmente de distribución, a que la última milla sea más fuerte. Es decir, lleguemos no solo a clientes, sino también a consumidores. Presiona la cadena hacia el consumidor. Esto hace que las empresas tengan que invertir en poder llegar al consumidor y no solo a su cliente. Es una tendencia muy fuerte en la logística en este momento y lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las tendencias de
de comportamiento o comportamental que ha tenido la gente durante la pandemia. 45% dice que duerme más, 43% sigue leyendo más. 26% dice que evita las noticias. Esto también se ha visto muy fuerte en tema de marketing. Las empresas que han focalizado sus mensajes al consumidor en temas de buenas noticias, de buenas vibras, de mensajes positivos, mensajes que levanten el espíritu, han tenido mucho más impacto que otras empresas. ¿Sí? La gente no quiere escuchar o está cansada ya de malas noticias, ¿no? Conectándose con otros y trabajando más. También es un tema que a las empresas le ha acogido, que la gente de trabajo tiende o tuvo durante el arranque de la pandemia una tendencia a tener más desgaste y más trabajo, que es algo que con el tiempo se va a ir estabilizando. Los que estuvimos en teletrabajo sabemos bien. Efectos de la tecnología son dos grupos focales. 26% el primer grupo y 33% mencionó aumentar las compras en línea en el último mes. Y los métodos de pago sin contacto. 20% han dicho que no saben aún, no se han decidido si van a cambiar un método de pago. 20% cree que regresará a hábitos anteriores, pero el 60%, la gran mayoría de la gente, sigue prefiriendo los métodos de pago electrónicos o seguirá utilizando los métodos de pagos electrónicos. Estas dos tendencias nosotros la hemos comprobado en campo. ¿Sí? Las conexiones y los aumentos de interacción en línea y los métodos de pago sin contacto hemos ya comprobado. Nosotros habíamos arrancado ya proyectos para disminuir el uso de efectivo en distribución y esto ha tomado mucha fuerza con la pandemia. Hemos hecho alianzas con empresas que permiten pago con cualquier tipo de tarjeta de crédito y la gente lo ha estado aceptando y esto es una tendencia que no solo se ve en la encuesta, sino se ve en la práctica, lo que está sucediendo principalmente en centros grandes como Quito y Guayaquil. Esto es un enfoque diferente, que más bien pregunta a las personas qué creen que su compañía, su institución debería ser en este momento, ¿no? Y esto es un gran llamado a todas las personas que lideramos un grupo de gente, no importa si es pequeño o grande, de qué es lo que las personas creen que deberíamos estar haciendo en este momento. Primeramente está preocuparse por la salud de sus empleados, afectando áreas de trabajo, apoyar flexibilidad laboral, realizar donaciones, ayudar a clientes con descuentos y promociones, promover el uso de la comunicación digital, ponerse a disposición del gobierno para ayudar, donaciones de investigaciones científicas, implementar planes para regular productos y servicios a consumidores, centros de contactos, promover que las personas tomen vacaciones y, por último, detener publicidad y llevar producción a fábricas a otro país. Pero lo que es interesante, y viendo y analizando data de qué es lo que dice la gente que debería ser su empresa o institución, es mucho enfocado a la ayuda, ¿no? A realizar donaciones, a ayudar a clientes, ponerse a disposición del gobierno, donaciones. Mucho está asociado a la percepción de que la gente cree que debería estar siendo la institución donde está trabajando, donde está teniendo alguna actividad. Es el enfoque a la responsabilidad social. Hay una exigencia de la población hacia las instituciones de tener responsabilidad social. Y eso es muy importante que se tenga dentro de la compañía porque es parte de la sostenibilidad. Tener una área, un departamento o una gestión de responsabilidad social con la gente que más necesita en estos tiempos. Impactos en el Ecuador, como les había comentado, vamos a ver un poquito, no solo situaciones que hemos vivido, sino principalmente cómo las hemos combatido, cómo las hemos estado enfrentando, cuáles son las soluciones que hemos encontrado para poder solventar o minimizar el impacto de cada una de ellas, ¿no? Un primer impacto que se tuvo en la cadena de producción fue el cambio en la demanda con un fuerte empuje a productos premios. Esto fue algo que nos costó entender al principio, nos costó adaptar, pero después estudiando nos hizo mucha lógica. Las personas que han podido mantener su trabajo, que han podido mantener su nivel de ingresos,
al tener un menor gasto debido a no viajar, a no salir de vacaciones, a una menor cantidad de interacciones sociales, ha hecho que tenga un mayor disponible. Y eso ha llevado a que la gente consuma productos premiums. Esto nosotros tuvimos un impacto muy fuerte principalmente en productos de mascotas, con marcas premiums como Avant, donde nuestra demanda comenzó en medio de la pandemia a despegar y despegar y despegar, ¿no? ¿Qué se pudo hacer? ¿Qué se hizo en ese momento? Es la flexibilización de las líneas de producción. Recortar tiempos de parada o cambios en la programación y secuenciación de producción son muy importantes para poder sostener esta demanda y no perderla, ¿sí? Porque en algún momento con la liberación, el aflojamiento de medidas, esto tiende a estabilizarse. Entonces la reacción necesita ser rápida. Y la única forma es con la flexibilización de las líneas de producción. Otro cambio en la demanda que se ha sentido, y lo estamos sintiendo hasta este momento, es el empuje a las promociones. Básicamente, como logística, aquí nuestro gran reto fue salir de una logística de distribución a una logística de armado de combos, ¿sí? Promociones con combos que junto a un producto que necesita temperaturas de congelamiento con un producto seco, con un enlatado, cómo armar esos combos, despachar esos combos, distribuir, entregar, toda la logística inversa de esos combos fue un reto para nosotros, sigue siendo un reto, porque realmente el empuje a las promociones, y nosotros vimos que la tendencia del consumidor está en la verificación del precio y de la promoción, y ustedes han de haber visto, todos nosotros cuando vamos al supermercado, la cantidad de promociones y descuentos y rebajas que hay. Esa es la tendencia y nos tenemos que adaptar. El plan de contingencia para eso es herramientas de planificación. Aquí es donde las herramientas del Sales Operation Planning y planificación realmente cobran destaque, cobran empuje. La planificación adecuada de esos SKUs que están en alta demanda necesitan tener una priorización, y aquí los cambios en las herramientas de planificación son los grandes actores de esta solución. Cambio de competidores. Hemos tenido salida de competidores del mercado. Nosotros tenemos un canal de distribución muy fuerte llamado Food Service, donde atendemos hoteles, restaurantes, cafeterías. Tenemos competidores del canal, exclusivos del canal Food Service que han salido, porque eran muy focalizados. Nuestra solución ahí fue diversificar el mercado. No es tanto que, bueno, salió el competidor, entonces tenemos más mercado y tenemos más participación. No, simplemente el mercado de restaurantes, hoteles, servicios de cafetería se redujo y se contrajo de forma brutal, y entonces la única forma es diversificación. Y si no tienes la habilidad para diversificarte y para cambiar, como ciertas empresas no lo tuvieron porque eran exclusivas, entonces termina muriendo. Nosotros, Food Service, lo que hizo fue enfocarse en canales industriales, donde nosotros comenzamos a ser proveedores de materias primas para gente que está elaborando productos. Ese fue el giro que se le dio a este canal, y la diversificación fue la solución para un canal que esperemos que en el futuro se reencuentre y se estabilice. Salida de proveedores. Proveedores han salido, proveedores claves han salido del mercado, definitiva o temporalmente. Esto nos pegó muy fuerte con tema de bandejas de pollo. Ustedes han de haber visto, no sé si se han notado en los supermercados, las bandejas de pollo ahora son plásticas, transparentes, son las nuevas bandejas. Y eso es porque el proveedor nuestro salió del mercado. ¿Cuál es la clave aquí de la medida de contingencia? Es la comunicación y la cooperación que una empresa tenga con sus proveedores. ¿Sí? El nivel que nosotros debemos tener de conocer el negocio del proveedor o la situación del proveedor, casi tan bien como conocemos nuestro negocio, es fundamental. La buena comunicación, la buena relación con el proveedor nos permitió saber con bastante anticipación que habían problemas con el proveedor, y nos dio el tiempo suficiente para buscar alternativas, para poder salir con otro tipo de soluciones y nunca dejar al mercado desabastecido de un producto esencial. Disrupciones en operación. Claro, las operaciones también se impactan, no es solo a nivel de mercado que se den los impactos.
Aquí hemos tenido crecimientos de inventarios durísimo. Tú estudias cadena de suministro, sabes que el inventario al final es un capital de trabajo que está ahí parado y no aporta al ciclo de conversión de caja, no te deja dinero disponible a la compañía para que pueda invertir. Se acumula y eso es un problema financiero. Entonces, sufrimos crecimientos de inventario gigantescos en otras líneas. Y de ahí la solución es la racionalización del portafolio y revisión de alternativas. Entonces, salimos a buscar, junto con otras empresas, capacidades de almacenamiento externo. Eso también le pasó mucho en la costa, en la industria camaronera, cuando China comenzó a restringir la importación del camarón. La gente tuvo que salir a buscar capacidades de almacenamiento. Tener operadores logísticos identificados y aliados dentro de la operación logística es muy importante y es clave para salir de ese tipo de problemas, ¿no? Y otra disrupción en operación fue la disponibilidad de recurso humano. Nosotros, así como cualquier otra empresa de primera necesidad que no pudo dejar de trabajar en estas épocas, tuvo problemas con disponibilidad de recurso humano por los cercos epidemiológicos, ¿no? La persona está contaminada, tú haces un cerco y aíslas a la demás gente y eso hace, comienza a desaparecer la gente de las fábricas, de las empresas, de la distribución, de la logística. Y necesitas contratar más gente. Muchas empresas contrataron mucha gente por pandemia para reemplazar. Por eso el gobierno flexibilizó los contratos de trabajo justamente para dar esa posibilidad para nosotros poder contratar temporalmente. ¿Qué teníamos que hacer ahí? ¿Cuál fue la clave para superar esta barrera? Fue la flexibilización de procesos de contratación nuestro, que generaban 20 días, 30 días, tuvieron que hacerse en una semana. ¿Cómo haces eso? Mapeas el proceso, identificas los puntos claves, cuáles son los hitos, los mantienes y todos los puntos transversales tú los tratas de eliminar y reducir. Entonces tú tienes un proceso, agilizas el proceso sin perder los hitos claves, contratas más gente y puedes salir en tiempos que no lo estás acostumbrado a hacer normalmente. Y eso permite que tú puedas disponer de recurso humano en el momento que necesitas. Y el otro cambio de modelo de servicio del modelo de servicio. Nosotros tenemos en temporada navideña una operación a nivel país muy grande donde entregamos pago en puntos que nosotros llamamos naviferias. Teníamos el riesgo de aglomeraciones en naviferias. Lo que nosotros hicimos es apoyarnos en tecnología, ¿no? El apoyo en tecnología fue fundamental en este proceso porque se creó un portal donde la gente podría reservar su turno, no aglomerarse, y comenzamos a hacer alianzas estratégicas también con empresas de delivery para entregar los productos a la casa de la gente, ¿no? Lo que habíamos conversado antes. La gente no está dispuesta a deslocarse más, entonces eso hace fuerza a la cadena de distribución a acercarse al consumidor. Entonces, nuestra solución fue la formación de alianzas, juntar sistemas tecnológicos que permitan el flujo de información de una compañía a otra, crear portales para interactuar con el consumidor y de esa forma poder evitar aglomeración. Felizmente ninguno de estos centros en temporada navideña tuvo aglomeraciones ni grupos de gente haciendo cola, y eso no fue uno de los grandes triunfos que tuvimos como logística. Estos son unos casos, les traerles casos muchos casos mundiales, pero preferí traer casos de Latinoamérica que son más pegados a nosotros, están más cerca de nosotros. Esto es lo que está pasando en Brasil con la empresa Omni actualmente. Son máquinas y puntos de venta que no interactúas, no hay personas atendiendo. Tú entras digitalmente, tú pasas tarjeta de crédito y retiras el producto. Es como una vending machine, las máquinas vendedoras, pero en formato de tiendas, ¿no? Entonces, se te instala en un apartamento, en un condominio, si tienes condominios con muchas casas, en un hospital. Esos hacen el resurtido con estas motos y van siempre abasteciendo. Todo producto que sale se comunica realmente con una central diciendo que un producto fue consumido y después los reabastecimientos ya son previamente programados y no hay contacto con nadie. Entonces, es algo que en São Paulo está siendo muy utilizado. Aquí en el Ecuador, la empresa TIA hizo algo muy interesante, que es el tema de combos, las cajas prearmadas con productos esenciales. Estos kits facilitan mucho la logística, porque
tú despachas cajas completas, diferentes grupos de ítems esenciales. Entonces, tú como consumidor escoges un grupo de ítems esenciales y ya te entrega. Entonces, facilita mucho el transporte, facilita la entrega. Fue una muy buena idea que hizo Tía y apoyó bastante para que la gente no se tenga que mover y facilitó la logística de entrega. Esto está haciendo Rappi en Colombia. Esto está implementado en la ciudad de Medellín. Son deliveries robots, ¿sí? Que hacen a través de un app, de un aplicativo. Está todavía en piloto, pero el piloto está funcionando en la parte central de Medellín. Entonces tú a través de un aplicativo tú pides y los robots salen y te entregan en la casa. Muy interesante. Cambiamos ahorita, vamos a ver un poquito de temas, tendencias mundiales. Como les había dicho, vamos a hablar un poquito más de cadenas de suministro de una manera un poco más amplia. ¿Qué está pasando con cadenas de suministro? Las cadenas de suministro han tenido en los últimos años un foco bastante en el costo, ¿no? Ha sido orientada al costo. Han sido efectivas las cadenas integradas con un enfoque al lean, al just in time. ¿Qué es lo que está pasando con estas cadenas muy bien aceitadas? Están teniendo disrupciones, ¿no? Disrupciones. Porque las cadenas que son muy lean son susceptibles al riesgo externo. Entonces, cualquier variabilidad en toda la cadena hace que la cadena se rompe y eso causa pérdidas, ¿no? Un poco para tener una idea es de las pérdidas, del volumen de pérdida que puede dar una disrupción en la cadena. Aquí les traigo información de McKinsey, donde la pérdida estimada en porcentaje de un año de EBITDA, o sea, un año de ganancia de la empresa antes del pago de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, ese es el porcentaje que se pierde de ese año de ganancia por disrupciones en la cadena a través de una década. Entonces, empresas, por ejemplo, automotriz, con 56% de un año de sus ganancias en EBITDA, se pierden por disrupciones en las cadenas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema? Es que esas disrupciones son cada vez más frecuentes. Esas disrupciones en la cadena, que pueden ser una quiebra de un proveedor, que puede ser una ley, una nueva ley gubernamental, pasaban poco frecuente, pero se han identificado. La pandemia vino con fuerza y le pegó a estas industrias, principalmente industrias que dependen de cadenas muy complejas como la propia automotriz, cuyas partes electrónicas se hacen en un país, el vidrio se hace en otro, el asiento viene de otra parte. Entonces son cadenas logísticas bastante complejas que cuando son muy lean, son muy eficientes desde su punto de vista de costo, están mucho más susceptibles al riesgo. Entonces hay una tendencia en la cadenas logísticas de manejar el riesgo y de gente que está literalmente todo el tiempo preguntándose qué puede salir mal. ¿Dónde están los riesgos en la cadena? Básicamente los riesgos en la cadena están desde el lado de la demanda, con recesiones, pico de demandas y promociones y cambio en canales de venta. Dentro de la cadena, con mano de obra, fallas de IT y quiebras. Y en el ambiente con desastres naturales, pandemias, obviamente, y cambios regulatorios, ¿no? Entonces, la gente que está hablando los riesgos de cadena de suministro, que es lo que se está mucho viendo, y saliendo de este tema de enfoque en costo, está pensando en estos puntos dónde puede venir el próximo problema. Y cambios regulatorios, hoy por hoy, lo están viviendo en Inglaterra. El tema del Brexit ha hecho que principalmente la industria de la pesca no pueda llegar a Francia y han dicho ya los pescadores que si esto no se resuelve en pocos meses van a la quiebra. Entonces, cambios regulatorios y otros que están plasmados acá son los que tenemos que tener presentes y en nuestro mapa para evaluar los riesgos. ¿Cómo se está pensando combatir esos riesgos? ¿Cuáles son las acciones que a nivel mundial se están tratando de implementar o se están implementando para disminuir esos riesgos de las vulnerabilidades que tenemos en la cadena? La principal es el aumento de proveedores de materia prima. La dependencia de un solo proveedor es algo extremadamente riesgoso. Entonces, esto tiene que diversificarse de alguna forma. Aumento de inventarios de productos críticos. Nearshoring, que es básicamente
traer la fábrica o la fabricación más cerca del consumidor, expandir base de la cadena, regionalizar la cadena, reducir número de SKUs, que es la racionalización del portafolio que habíamos conversado anteriormente. Backups de punto de producción, aumentar el inventario a lo largo de la cadena e incrementar centros de distribución. Cuando uno analiza y mira todas esas acciones, que uno piensa, o lo primero que se viene a la cabeza es todas esas acciones son que van a generar un aumento de costos de la cadena. Y es así. Y es así. Un poco la tendencia es salir de una visión específicamente enfocada en el costo para a una visión que mida el riesgo. Como todo en la vida es una evaluación, un equilibrio entre riesgo y beneficio. Qué tanto estamos dispuestos a arriesgarnos y qué tanto estamos dispuestos a protegernos. Y esas son acciones de protección. También algo interesante que es el paradojo de China. La paradoja de China, que es cuando comenzó la pandemia, China dejó de exportar mucho de sus productos, cortó mucha de su salida y eso puso al mundo que depende de la producción china en estado de alerta y nervioso. Se habló mucho de que las empresas van a salir de China, pero realmente eso dudo que va a pasar, básicamente porque China es deficiente, ¿no? Entonces, China tiene mano de obra calificada y tiene infraestructura. Sin embargo, hace algunos años que varias industrias que trabajan en China están pensando no en salir, pero sí en diversificarse. Lo que se está viendo ahorita y lo que vamos a ver en los próximos años, porque son procesos que demoran entre 5 y 10 años, es compañías que siguen produciendo en China van a continuar produciendo en China, pero van a tener otros puntos de fabricación, otros puntos de producción en otros países. ¿Sí? Lo que está acá, backups de punto de producción, incrementos de centros de producción, expandir base de la cadena, todo eso son acciones que se están tomando. Países como Vietnam, África, incluso Etiopía, están recibiendo grandes productores mundiales. Nosotros en el país actualmente somos un efecto, estamos viviendo un efecto de esa expansión de la base de la cadena, ¿no? Cuando nosotros tenemos aquí gente de México, compra empresas nacionales, Chile, gente chilena ha venido a comprar empresas, guatemaltecos han venido a invertir en el Ecuador, y uno ve gente extranjera comprando empresas ecuatorianas. Uno lo que está viendo simplemente son los resultados de este efecto a un nivel más regional, ¿sí? Es la disminución del riesgo diversificando y ampliando cadenas de suministro. Nada más que eso. Y para finalizar, estamos con el tiempo justo, quería hablarles un poco de futuro. Nosotros ahorita vimos un poco lo que les he mostrado, son tendencias, hábitos, prospectos, y todo es cambiante. En realidad, lo único constante es el cambio. Sin embargo, hay temas que creo que se van a mantener en el futuro muy fuertemente. Tecnología es una que podría estar acá, pero no la puse porque es un tema amplio y tiene diferentes aristas, pero dos temas van a estar. El uno es la sostenibilidad. Ya no hay paso o no hay pie para la discusión si es que soy sostenible o si soy rentable. Esos son conceptos que ya no son indivisibles. Ya no son indivisibles. Les mostré un poco ahí lo que piensa la gente que debería ser su empresa y salta al ojo la responsabilidad social. Una empresa que quiera pedir en este momento un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo para crecer o para construir una nueva sucursal o para abrir un centro de distribución, no lo va a poder hacer si no tiene un plan sostenible, de sostenibilidad, un plan de responsabilidad social fuertemente armado, si no, no hay préstamo. Es una exigencia dura, pura y simple. Y este cambio de sostenibilidad tiene que venir de adentro de la compañía, por iniciativa de la compañía mismo, como está haciendo Levi's, por ejemplo, que está haciendo ya algodón sintético, y tiene que también impulsar hacia afuera. ¿Cómo eso? Exigiendo a los proveedores que tengan también sostenibilidad. ¿Sí?
Es ver adentro y ver hacia afuera. Realmente, cuando uno se asocia con proveedores que tienen planos de sostenibilidad, de ser sostenibles, que miden sus huellas de carbono, tienen mapeados sus usos de recursos naturales, estamos apostando en un proveedor que va a estar largo tiempo en el mercado. Y el otro tema son las personas, ¿no? El personal calificado. Realmente personas que entiendan las cadenas, que conozcan las cadenas de suministro a profundidad y tengan la capacidad de la toma de decisión, han sido, son y seguirán siendo requisitos básicos y tendrán su peso en oro valorado, porque de esto toma de decisiones de que depende de los futuros y las estrategias de la compañía y un mundo cada vez más cambiante. Entonces, la capacitación, tener personas correctamente capacitadas, con capacidad de toma de decisión, es algo que en el futuro no va a cambiar. Esa necesidad no va a cambiar en el futuro. Eso es lo que les quería presentar. Yo sí quisiera saber qué preguntas tienen para poder comenzar a conversar. Muchísimas gracias, Carlos, por tu presentación, fantástica, muy entretenida además y muy informativa. Permíteme leerte, por favor, algunas de las preguntas que ya nos han enviado los asistentes. Y te voy a hacer la primera. Te envía un saludo Silvia Novillo. Hola, Silvia. Y nos hace la siguiente pregunta. Silvia dice, estimado Carlos, ¿qué tipo de tecnologías que mencionaste brevemente un poco las tecnologías que durante el COVID han sido implementadas por la compañía en particular para lograr llegar a los clientes y otras formas para acceder también a los proveedores, pues, ¿no? Y dice, ¿qué tecnologías se han implementado en su organización para apalancar la flexibilización de los procesos productivos y la integración de los mismos a lo largo de la cadena de suministros? En específico, seguramente trata de hacernos la pregunta la asistente Silvia Novillo. Un ejemplo claro, Silvia, que te puedo dar en este momento y que es extremadamente necesario son sistemas de ruteo dinámicos que tengan una interactividad con el consumidor en tiempo real. Es decir, sistemas de ruteo donde yo te aviso que estoy llegando, en cuánto tiempo estoy llegando, tú me puedes ver en dónde estoy llegando y en qué momento ya llegué y tenga confirmación de entrega, ¿sí? Eso uno diría, sí, pero las empresas todas de libre lo tienen, sí, pero grandes empresas no lo tienen. Y medianas empresas cuyo core no es la distribución, porque es diferente en empresas como Uber Eats y Rappi, que su core es la distribución, pero empresas que se apalancan en la distribución, pero su core de empresas en otro lado, no lo tienen. Y hay ahora una necesidad de tenerlo. Entonces, si tú no tienes esa percepción de servicio, como estábamos hablando, cada vez más necesario no llegar al cliente, sino al consumidor, y tú no tienes una herramienta tecnológica que te permita dar trazabilidad y respuesta rápida a ese requerimiento, no lo vas a poder hacer realmente. Discúlpame, no sé si puedo, un poco de lo que nos estás conversando, no sé si puedo preguntar adicional a este tema que estás tú explicándonos. Estos desarrollos de estas tecnologías para comunicarte con el consumidor, ¿existen desarrollos locales o son programas y tecnologías que vienen desde afuera? Normalmente son programas y tecnologías que vienen desde afuera. ¿Qué hacen aquí? Tú tienes representantes, pero normalmente el algoritmo es escrito afuera, ¿no? Antiguamente eso era más complicado. Cuando nosotros comenzamos el seguimiento por GPS en camiones, eso lo comenzamos en el 2002, 2003, ya estábamos hablando de 18 años atrás. Esos eran códigos cerrados. ¿Cuál es la diferencia de lo que está sucediendo ahora? Ya son códigos más abiertos, ¿sí? Los códigos y los algoritmos que modelan las restricciones y permiten esta tecnología ya son códigos abiertos, todos en Amazon Web Service. ¿Eso qué hace? Eso hace que un proveedor local, por más que la tecnología sea extranjera, lo pueda customizar, lo pueda adaptar y te pueda dar una respuesta. Antes lo que pasaba, y que nos pasaba a nosotros al comienzo de los años 2000, cuando comenzamos con el tema de GPS, es que tenías el representante acá y el representante decía, oye, necesito este reporte.
déjame hablar con Estados Unidos, o déjame hablar con Francia, o déjame hablar con no sé qué, para ver si lo pueden hacer, lo pueden consumir. Hoy es diferente. Tú tienes igual el proveedor acá, la tecnología afuera, pero como son códigos más abiertos, la customización es local y eso da mucha más flexibilidad y da mucho más acceso a este tipo de herramientas, principalmente a pymes que no las tienen. Muchas gracias por la respuesta. Interesantemente, tengo una pregunta que nos hace José Toscano, que te envío un saludo, y dice lo Hola, siguiente: José. ¿cómo las pymes y las micropymes pueden acceder a estas tecnologías logísticas para ser competitivas? Porque estábamos justamente conversando justo antes de la presentación un poquito y hablábamos del efecto tan negativo que ha tenido la pandemia sobre las pymes y las MIPYMES aún más. Y entonces la pregunta creo que es muy pertinente de José respecto a este tema de estas empresas más pequeñas, que son el 70% que absorben el 70% de la mano de obra local. ¿Cómo pueden acceder a estas tecnologías que pueden ayudarles a incrementar sus ventas y a controlar los retos? ¿Es muy Excelente, costoso estas sí. tecnologías? Tal vez un tema de costos nada más. Así como, sí, es buena la pregunta de José y va un poco de encuentro a lo que incluso hablábamos contigo, Andrés, antes de las pymes. La flexibilización del algoritmo y de las posibilidades que se han abierto en este tipo de tecnologías también están relacionadas y van de la mano con el tema del costo de esas, ¿sí? Antiguamente nosotros comprábamos un software grande y habilitamos licencias. Hoy no. Hoy tú tienes diferentes modalidades de facturación. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, tú como una pyme tienes un sistema grande de distribución, pero probablemente no necesites que todos tus clientes estén monitoreados todo el tiempo. Tal vez tú quieras que solo tus clientes core o tus clientes principales o aquellos que te hacen el bareto de la venta, esos monitorean. Entonces tú puedes llegar a una negociación con estas empresas, es decir, mira, cóbreme solo por estos clientes y solo por estos puntos. Entonces se comienza a tener un tema modal, ya es por módulos, ya no es una compra de un sistema integral, sino ya tú compras módulos y compras ciertos tipos de servicio. Entonces hay, por ejemplo, hay empresas que te ofrecen, yo te monitoreo, te cobro X y te monitoro 5 camiones y te cobro Y y te monitoro 10. Entonces, no, yo creo que solo a estos 5 camiones que son mis principales, solo a estos les quiero dar seguimiento. Los demás son clientes C y D que por el momento no tengo condiciones de darle seguimiento, le voy a dar a estos. Entonces tú puedes modular tu gasto. Entonces hay alternativas para pequeñas empresas. Ay, perfecto, excelente. Gracias, Carlos. Cristian Chimbo te envía un fuerte saludo, Carlos. Hola, Y nos Cristian. hace la siguiente pregunta, un poco más abierta. Dice lo siguiente: el teletrabajo en el teletrabajo no ha tenido que salir la gente de su casa. Esto mejora la movilidad en la ciudad. ¿Cuál sería el impacto en la logística y en la distribución? ¿Ha tenido un gran impacto este tema de un poco el hecho de que la gente no está saliendo en temas de la capacidad o de la velocidad de despachos? Mira, ha tenido un impacto, pero al mismo tiempo este impacto está dado por un menor volumen de distribución. Yo les hablaba del tema de Canal Food Service, cómo se cerraron restaurantes, se cerraron cafeterías. Entonces, al momento, para nosotros, todavía no es muy claro si esta falta de movilidad, si el tiempo que nosotros efectivamente sí hemos ganado en la distribución está dado un poco por la facilidad de movilización o por menos carros en la calle o porque realmente estamos con menos clientes atendiendo. Entonces, eso es una línea que todavía nos falta data para poder entender. Obviamente que sí, la menor circulación de vehículos te ayuda a la movilidad, pero todavía no es claro ese impacto para nosotros, todavía no es claro en la distribución. Perfecto. Tengo una interesante pregunta que hace referencia a una de tus diapositivas. Es de A. Albán, no estoy seguro cuál es el primer nombre, me disculpo, pero te saluda, Carlos. Gracias por la charla, muy interesante. Quisiera saber cuál es tu opinión sobre cómo las empresas deben planificar sus pronósticos de ventas para este nuevo año. Y la estrategia debe ser conservar la demanda, conservar en su planificación de números para la predicción la demanda actual baja tal vez en este caso, inflar los stocks de seguridad por si la demanda se recupera. ¿Cuál crees tú
¿qué es la estrategia? Tomando en cuenta que en tus diapositivas nos explicabas de estas estrategias que eran necesarias para, para evitar la disrupción tanto de la cadena de materias primas y facilitar los despachos a los clientes. ¿Cuál es la estrategia en general que deben tener las empresas? Tú vas básicamente por dos líneas. La una es, primero, racionalización de portafolio. Tú bajas los números de SKUs a cual mismo le vas a dar enfoque. Y el segundo, tú bajas los horizontes de planificación. Normalmente los horizontes de un SOP están a 6 meses, 3 meses. Tú bajas el horizonte del SOP hacia un mes. No planificas más allá de un mes. Y lo que haces es ajustes a la planificación de forma más seguida. Un poco cuál es la estrategia que nosotros hemos estado siguiendo y algunos proveedores de Tools Groups, que es la empresa que nos da la herramienta que tienen aquí en el Ecuador, algunos proveedores también han seguido, es los cambios más constantes a través de retroalimentación comercial. Es decir, gente comercial sale, conversa con los clientes, mucha comunicación, cómo está el mercado. Nosotros hicimos un censo de restaurantes, de cafeterías abiertos, cerrados, que van a volver a abrir, que ya no van a volver a abrir. Todo ese censo, toda esa información retroalimenta nuevamente la demanda. Entonces, eso te permite hacer cambios más precisos. Normalmente, el aumentar inventario para tú esperar o estar previsto de alguna situación, solo en ese SKUs que tú garantes o tienes alta rotación. ¿Sí? Tú siempre tienes de SKUs que son los Pareto de rotación y sabes que los vas a vender en el futuro. Y nosotros sí hicimos eso, construimos inventarios en ítems que sabemos que van a rotar más adelante. Caso contrario, no es aconsejable seguir acumulando inventario, más bien eso se te vuelve un problema. ¿Qué debes hacer? Cortar ciclos, reducir o acortar ciclos de planificación por un lado y por otro lado, tener una comunicación con tu área comercial para la retroalimentación de qué es lo que está pasando en el mercado para que puedas reaccionar con tiempo. Eh, Carlos, excelente la respuesta, muy ilustrativa. Tengo la última pregunta para no alargar mucho más esta reunión, ya son casi las 5 de la tarde, muy interesante, pero penosamente se nos acaba el tiempo a todos, ¿no es cierto? Esta pregunta viene de Eduardo Carrión y dice lo siguiente. Muy interesante la charla, Carlos, muchas gracias, nos dice Eduardo, y dice lo siguiente, pregunto, ¿cuáles son los elementos a considerar para lograr la sostenibilidad para no salir del mercado? Elementos hay varios. Lo que sí es una recomendación fundamental es que la sostenibilidad no puede ser de boca para afuera. No puede ser de boca para afuera. Hay muchas empresas que proclaman ser sostenibles y en realidad no lo son y eso, como todo en la vida, tarde o temprano pasa factura. Si tú vas a ser sostenible, tienes que ser sostenible, tú tienes que realmente tener profesionales capacitados y medidas concretas. Puede ser al principio medidas, aunque sea solo de medición, medir la huella de carbono, medir el consumo de agua, planes de reducción de consumo de agua, electricidad, alternativas. ¿Sí? Nosotros implementamos una alternativa muy fuerte hace algunos años de enfriar el polvo no con agua, sino con aire. Esas iniciativas concretas tienen que estar apalancadas, ¿sí? Independiente de cuál sea. Las alternativas y medidas tienes un montón, un montón. El Banco Mundial te da una guía de tú cómo puedes hacer. Pero la clave de todo es que lo seas, no decir que lo eres, sino serlo. Eso es. Excelente, muchísimas gracias, Carlos. Por favor, a nombre de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de las Américas, permíteme agradecerte, Carlos, por habernos entregado tu tiempo en una charla tan interesante. Sé que todos los asistentes que fueron numerosos en esta charla están muy contentos con la exposición que nos has hecho. Me gustaría invitarles a todos que prendan sus cámaras, por favor, para poder tomarnos una foto y enviársela a Carlos también para agradecimiento público. No sé si hay algún comentario o alguna cosa que quiere decir alguien de los asistentes. Yo personalmente estoy muy contento de haberte recibido y la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de las Américas
te agradece por tu presentación. Muchísimas gracias, Carlos. No, yo creo que agradezco. Yo soy el agradecido por permitirme utilizar este tiempo y abusar este tiempo de ustedes, poder compartirles un poquito. Como les dije, esto es un tema amplio. Espero realmente mi interés más que nada es que de algo les haya interesado, les haya gustado, que hayan aprovechado y se vienen muchos cambios más. Esto es lo interesante del juego, ¿no? Les dije, lo único constante es el cambio. Muchas gracias, Carlos. Por favor, todos prendan sus cámaras. Le voy a entregar el control a Karen, que es la experta en estas actividades. Muchas gracias. Me despido. Yo también me despido. Muchísimas gracias a todos. Por favor, no se vayan para la foto, ¿ah? A la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Gracias, Karen. Gracias a todos. Cuídense mucho. Muchas gracias. Había varios grupos. Espero que todos hayan disfrutado muchísimo, igual que dijimos. Y la próxima charla les invitamos a todos. La Universidad de las Américas les agradece mucho por su asistencia. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Chao.